Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy va a tratar sobre la vitamina D. Si me sigues en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, o eres paciente mío, ya sabes la importancia que le doy a unos buenos niveles de vitamina D. Pero por aquí nunca había destinado un episodio entero, aunque sí que en otros muchos con diferentes profesionales o hablando de otros temas siempre surge porque estos niveles van a marcar y van a tener muchísimas funciones. Como os decía, el episodio de hoy quiero que sea como una guía general, una vista de pájaro para ver las funciones de la vitamina D, qué es, qué funciones tiene, cómo obtenerla, cómo medirla también, cómo solicitarle a nuestro médico de familia que nos mida en los análisis esta vitamina, qué valores son los adecuados y en qué rangos deberíamos movernos, todas estas cosas. El motivo por el que hago este episodio es que los niveles de vitamina D es uno de los valores que siempre, o prácticamente casi siempre, veo alterados en la analítica de mis pacientes. De hecho, es que un 90% de los españoles tienen niveles disminuidos. Luego veremos los niveles, ¿vale? Y esto ha hecho al final que se considere algo habitual, ¿no? Los médicos tan acostumbrados a que todo el mundo lo tenga bajo que te dicen, tranquilo, eso es normal. No convirtamos algo habitual en algo normal ni en algo al que no darle importancia. De hecho, los valores de un 90% de los españoles lo destaco porque España es uno de los países que más sol tiene, que tenemos sol durante todas las épocas del año, aunque por supuesto en verano más, pero tenemos luz durante todo el año y podríamos pensar que como la vitamina D es algo que vamos a obtener del sol, todo esto lo voy a explicar a lo largo de todo el episodio, solemos pensar que en España no hay este déficit de vitamina D y todo lo contrario. Además, la vitamina D es una de las vitaminas que están relacionadas con demasiadas cosas, lo vamos a ir viendo, y que por lo tanto a mí me parece que tener unos buenos niveles de vitamina D es una intervención muy fácil, porque es simplemente suplementar con vitamina D, es algo que es barato y que si hacemos bien, que no tiene dificultad en hacerlo bien, no tiene apenas riesgo y puede mejorar muchas condiciones y por lo tanto, es un punto en el que atacar y en el que tratar, que normalmente la mejora es muy beneficiosa con muy poco esfuerzo. De hecho, cuando empezó la pandemia, muchos de los expertos en inmunidad, aunque no teníamos ni idea de cómo actuaba este virus, de hecho, 2 años después seguimos aún un poco en pañales, al principio cuando no teníamos ni idea, una de las intervenciones que más proponían los expertos en salud pública era, aportar vitamina D a la población en general. ¿Por qué? Porque el riesgo, el daño era muy bajo, era barato y seguramente, aunque no sabíamos, seguramente iba a ayudar a mejorar la respuesta inmune de las personas. Esto, por supuesto, no se hizo. Con el tiempo se han hecho muchos estudios sobre COVID y vitamina D y, por supuesto, todos los estudios han confirmado lo que se sospechaba. Es cierto que en la ciencia se necesita hacer estudios para confirmar, pero es verdad que en algunos casos, como podría haber sido hubiese sido una buena estrategia que, aunque hubiese salido mal, el riesgo hubiese sido muy bajo porque no hubiese casi afectado para mal a nada. El único riesgo hubiese sido no acertar y no notar esa mejora. Vamos a empezar viendo qué es la vitamina D. A día de hoy se discute mucho sobre si es una vitamina o una hormona. Y en realidad nos da exactamente igual, pero para dejar claro esto desde el principio, una vitamina es una sustancia que tenemos que consumir porque nuestro cuerpo no la fabrica.
Y en cambio, una hormona es una sustancia que nuestro cuerpo secreta. Por lo tanto, la vitamina D, lo que nosotros llamamos vitamina D, sería una mezcla entre vitamina, porque lo podemos consumir en algunos alimentos, como una hormona, porque nuestro cuerpo es capaz de sintetizarla. Pero bueno, pues por facilidad, comodidad, costumbre, pues la vamos a llamar vitamina D. Como sabrás, la vitamina D se sintetiza en nuestra piel a través de la incidencia de los rayos solares. No voy a ser muy técnica porque no creo que sea necesario, pero sí que quiero que entiendas más o menos los pasos. Una vez que los rayos de sol han incidido en nuestra piel y a través del colesterol, se genera lo que sería la vitamina D inicial, la D3. Esta vitamina en principio no es activa y necesita de 2 activaciones. Primero, en el hígado, en el que va a producirse una hidroxilación, va a meterle un grupo hidroxilo, un OH, para los que hayáis hecho química en algún momento de vuestros estudios, y va a meter un grupo OH en la posición 25. Y luego viajará hasta el riñón, donde sufrirá otra hidroxilación, meteremos otro grupo OH en la posición 1. Y esta forma final ya será la forma activa de la vitamina D, que sería la 1,25-dihidroxicolecalciferol. ¿Vale? Bueno, esto así por resumirlo un poco. ¿Cuál es la que medimos en sangre normalmente? ¿Cuál es la que nos van a medir? La del medio, la 25-hidroxicolecalciferol. Esta cantidad de vitamina D que generamos a través de la piel supone como un 90% más o menos de la cantidad de vitamina D que tenemos, dejando ese 10% restante a la vitamina D que obtenemos a través de la alimentación. Yo me atrevería a decir que a día de hoy ese 10% es mucho menos. ¿Por qué? Porque para que esa vitamina D que la obtengamos por los alimentos, necesitamos que esos alimentos sean ricos en vitamina D. Normalmente son alimentos animales, de origen animal, y estos animales han tenido que ser expuestos al sol para sintetizar su vitamina D. Es decir, la leche que suele aparecer en las listas de alimentos ricos en vitamina D, o incluso yo sigo escuchando a personas, médicos que recomiendan como fuente de vitamina D la leche de vaca, deberíamos asegurarnos que esa leche de vaca pues es de una calidad y que esas vacas han estado pues pastando, dándoles el sol, y que por lo tanto esa cantidad de vitamina D es óptima. Tenemos que entender que estas listas, estas tablas de alimentos que nos ponen pues la cantidad de vitamina D, de calcio, de magnesio que tienen los alimentos, están medidas hace bastante y se van actualizando pues cuando se van actualizando. Y las condiciones del clima, de los suelos, etcétera, van cambiando. Por lo tanto, no es algo estático, simplemente hay una variabilidad muy grande dependiendo de dónde sea. No va a tener las mismas propiedades un tomate de Murcia que un tomate que venga de Perú, simplemente porque las características de suelo, de clima, de todo han sido completamente distintas. Y aquí ocurriría bastante parecido. No va a ser lo mismo las características nutricionales de una leche de una vaca que haya estado pastando, comiendo hierba al solecito y tranquilamente, que una vaca que esté en una granja, que no esté expuesta al sol, que siempre esté cubierta, bueno, que esté alimentándose de pienso, bueno, pues diferentes cosas. Los huevos también sería un alimento rico en vitamina D, pero lo mismo, tenemos que pues saber que esas gallinas hayan estado expuestas al sol. Y tened en cuenta que la numeración de los huevos, que ya sabéis que el numerito que aparece en la cáscara del huevo, el primer número nos va a indicar la forma de cría, que yo siempre recomiendo que sea de 0 o de 1. El 0 nos indica que ha tenido una alimentación ecológica y que ha estado pues al aire libre en el suelo. El 1 es igual pero sin alimentación ecológica, simplemente pues al aire libre en el suelo. Aquí no nos está asegurando que le dé el sol. Podemos suponer que al estar en el suelo, estar al aire libre, tienen sol, pero no tendría por qué. O sea, por eso aquí estamos muy limitados. Pero bueno, como solo supone un 10%, no me quiero centrar mucho en aquellas cosas, aquellos alimentos que son ricos en vitamina D, porque solo con una alimentación no vamos nunca a suplir este gran déficit que tiene la población en vitamina D. Deberíamos ver cómo exponernos al sol, de qué manera, que os lo voy a ir explicando, y si no, pues qué suplementos elegir o qué medicamentos, en el caso, como habéis visto, que haya algún problema hepático o renal. En algunas situaciones, como no se va a producir esa hidroxilación correctamente, a lo mejor deberíamos utilizar como suplemento alguna de las formas pues ya hidroxilada.
Aunque a día de hoy ya se sabe que aunque demos la primera parte, ¿no? El suplemento de D3 de lo que produciría nuestra piel, nuestro cuerpo tiene pues como un plan B de solución para que tu cuerpo siga funcionando aunque no se hayan producido bien las hidroxilaciones de hígado y de riñón. Bueno, la gran pregunta es, ¿por qué si en España, que es un país tan soleado, hay tanto déficit de vitamina D? Bueno, por diferentes razones que, aunque no nos demos cuenta, yo siempre les hago la misma pregunta a mis pacientes. ¿Cuánto tiempo has estado hoy expuesto al sol? En realidad nuestro ritmo de vida, la forma en la que pues nos levantamos pronto en invierno, es de noche, vamos al coche, al metro, en los que en mejores condiciones se dan un paseíto hasta el trabajo y a lo mejor ni siquiera hay sol. Luego pasamos una jornada muy larga en oficinas, pues sin exposición al sol. A lo mejor vemos la luz por la ventana, pero no nos incide el sol. Y luego cuando queremos salir, pues ya a lo mejor ya es de noche en invierno o de día, si hace mucho calor, incluso nos refugiamos del sol. Por lo tanto, el estilo de vida y el ritmo de vida que llevamos no es acorde con esa exposición al sol. Luego también tenemos que tener en cuenta que la latitud, la altitud, el momento del día, la estación del año va a cambiar este tipo de radiación y va a ser diferente. Aquí no me voy a meter porque, como veremos, es que tampoco muchas veces pues no es suficiente esta exposición al sol. Luego, por supuesto, el uso de protección solar que impide la formación de vitamina D. El tipo de pigmentación de la piel, el tipo de color de piel va a sintetizar más o menos vitamina. De hecho, cuanto más oscura sea la piel, menos síntesis de vitamina D se produce y, por tanto, pues más tiempo necesitas de exposición al sol. De hecho, la pérdida de melanina es una evolución que hizo la especie humana al ir desplazándose hacia el norte, donde menos tiempo de exposición al sol había. Se perdió esa melanina, esa protección, para tener que exponerse menos al sol y poder sintetizar más vitamina D. Y aquí viene una de las malas noticias, que muchos de vosotros me decís, no, yo es que en verano me pongo morenísima, consigo muchísima vitamina D. Pues cuanto más morena te vas poniendo en el verano, menos capacidad de sintetizar vitamina D vas a tener, porque vas a tener más melanina. Y otra de las razones, y no menos importante, es la contaminación. La mayoría de las personas vivimos en ciudades grandes que están muy contaminadas y estas partículas que hay en el aire van a impedir que los rayos del sol incidan. Por lo tanto, van a hacer de ese filtro que hagan que llegue menos incidencia de rayos de sol, por lo tanto menos fabricación de vitamina D. Todo esto en conjunto hace que, aunque vivamos en un país soleado, pues la cantidad de vitamina D que tiene la población es muy baja. Y si a eso le juntamos que el poco aporte que nos hacía la alimentación también es cada vez de peor calidad y por tanto con menos vitamina D, pues es el cóctel perfecto para que las analíticas salen como salen. Y antes de pasar a las funciones de la vitamina D, voy a hablar de cómo debería ser esa exposición al sol, porque aquí hay mucha polémica con protectores de sol o no. Para mí aquí el sentido común y el término medio debería ser lo adecuado. Es cierto que una exposición al sol elevada puede producir algún tipo de cáncer, sobre todo cánceres de piel. Pero en cambio también sabemos que una cantidad de vitamina D muy baja también aumenta la incidencia de cáncer, o mejor dicho, vamos a decirlo en positivo, tener unos niveles adecuados de vitamina D protege contra cualquier tipo de cáncer. Por lo tanto, aquí tendríamos que encontrar un equilibrio. ¿Cuánta exposición de sol necesitamos para generar esa cantidad de vitamina D? No mucha. Y por lo tanto, si lo hacemos de manera adecuada, seguramente consigamos unos niveles de vitamina D adecuados, y que si no es posible, porque hay gente que es muy sensible, tiene alergia al sol, se quema muy rápido, pues es mejor que directamente suplementemos. Pero si no es tu caso, pues una exposición de 10-20 minutos al día puede ser suficiente para generar esa vitamina D. Yo aquí siempre hago la diferenciación entre exponernos al sol a tomar el sol. Tenemos los dos extremos, como siempre. O no nos da el sol en todo el año, o nos vamos una semana a la playa, a vuelta y vuelta, 13 horas en la playa. Y estos son extremos que ninguno de los dos son buenos. Mi recomendación es, ¿te vas a ir a dar un paseo y te va a ir dando el sol de vez en cuando y vas en manga corta? Pues a lo mejor no te pongas crema. Si te vas a hacer una caminata de varias horas por la montaña,
ponte crema, incluso llévate para reponer. Vas a irte, por ejemplo, en mi pueblo, es verdad que es Soria, que hace frío, pero en verano lo que hacemos en la piscina es, llegamos, nos ponemos 10 minutos y a los 10 minutos nos echamos crema, ¿vale? Esto es lo que hacíamos este verano mis amigos y yo, siempre era como, venga, ya llevamos 10 minutos, crema todos. Y ahí ya incluso nos íbamos reponiendo si estábamos más tiempo en la piscina, pero en los primeros 10 minutos estábamos sin protección para sintetizar vitamina D. ¿Y qué funciones tiene la vitamina D? Bueno, la más conocida, yo creo que la que todos la identificamos rápidamente, es la absorción del calcio. Y este calcio además lo relacionamos directamente con la salud de los huesos. Es cierto que la vitamina D es fundamental para esa absorción del calcio dietético, y este calcio va a ser necesario pues para el recambio del calcio de los huesos, aunque tiene muchas más funciones el calcio, por supuesto. Uno de los problemas de tener una deficiencia de vitamina D es tener también una deficiencia de calcio como consecuencia, y que por lo tanto esa falta de calcio haga a nuestro cuerpo aumentar la paratormona, que va a ser la encargada de sacar el calcio de los huesos. Es decir, me falta calcio en sangre, pues tiro de mi banco de España, de mi banco de mi reserva de calcio de mi cuerpo, que es el hueso. Entonces, tener unos niveles de vitamina D bajos durante bastante tiempo, con las consecuencias de calcio bajo, va a hacer que aumente esa liberación de calcio de los huesos y, por supuesto, pues al tiempo, por supuesto, esto no ocurre en un mes, derive pues en un problema de densidad ósea, osteoporosis, etc. Por lo tanto, en este caso, suplementar con calcio, que es lo que ocurre muchas veces, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué hay que hacer? Aumentar vitamina D, y simplemente con este aumento de vitamina D aumentará el calcio y, por supuesto, disminuirá la paratormona, que dejará de liberar calcio del hueso, ¿vale? Es decir, suplementar calcio, que además muchas veces va unido a suplementos de vitamina D, no tiene mucho sentido, a no ser que haya una deficiencia de calcio concreta en algo concreto, ¿no? Si tenemos déficit de calcio, pero también hay déficit de vitamina D, simplemente céntrate en subir esos niveles de vitamina D. En muchos casos, esta vitamina D la vamos a ver junto, en los suplementos me refiero, a la vitamina K2. Y aprovecho este momento para explicar que esta vitamina K2 va a ser la encargada de que el calcio que vayamos a absorber se dirija al hueso y no se dirija pues a otros lugares donde puede producir calcificaciones, pues típicas piedras en el riñón, calcificaciones en articulaciones. Por tanto, en general podría ser útil, y en particular en personas pues que tienden a hacer cálculos en riñones, que tienden a calcificar, es importante que siempre que demos vitamina D no demos calcio, y sí que demos vitamina K2. Otra de las funciones muy importantes de la vitamina D es la modulación del sistema inmune. Por un lado, en la prevención de enfermedades autoinmunes. De hecho, se ha visto que tener unos niveles de vitamina D adecuados es un factor para disminuir el riesgo de que aparezcan enfermedades autoinmunes. Sabéis que las enfermedades autoinmunes es un conjunto de factores tanto genéticos, pero se tienen que dar las condiciones ambientales, es decir, se tienen que dar una serie de condiciones para que una persona predispuesta desarrolle este tipo de enfermedad. Pues ya sea una esclerosis múltiple, una artritis, un lupus, un hipotiroidismo de Hashimoto, cualquiera de estas cosas, se ha visto que se reduce la probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades con unos niveles de vitamina D altas. Pensad si no sería adecuado una buena intervención, una buena inversión de dinero por parte de los sistemas de salud en tener unos niveles de vitamina D adecuados en toda la población. Y por supuesto también moduladora del sistema inmune ante cualquier infección, pues como hablábamos antes del COVID, pero ante cualquier infección que podamos tener, bacteriana, vírica, parasitaria, cualquier patógeno, nuestro cuerpo va a reaccionar mejor y va a tener una mejor respuesta inmune si tenemos unos niveles de vitamina D adecuados, entre otras muchas cosas, por supuesto. De forma muy similar, la vitamina D, unos buenos niveles, juegan un papel protector frente a cualquier tipo de cáncer. Antes lo hablábamos, la rivalidad entre exposición al sol versus cáncer, bueno, pues ese término medio adecuado, y si no, ante la duda, suplementación de vitamina D. También tiene, que está muy relacionado tanto con el cáncer como con el sistema inmune, un papel antiinflamatorio, modula la inflamación del cuerpo
y, por supuesto, y muy relacionado con problemas hormonales. De hecho, se ha visto mejora en la respuesta a la insulina en pacientes diabéticos con unos niveles de vitamina D adecuados, en dislipemias, en obesidad. En la obesidad hay que tener en cuenta que la vitamina D, al ser una vitamina liposoluble, se acumula más en la grasa, por lo tanto está menos disponible. Esto es lo único que tenemos que tener en cuenta porque quizás en algunos casos la dosis a personas con obesidad que queramos aumentar sus niveles séricos, dar más cantidad, ¿vale? Pero también, bueno, se ha visto en problemas de síndrome de ovario poliquístico, que lo hablaba en el anterior episodio, en fertilidad, bueno, en todos los problemas hormonales. De hecho es que la vitamina D es que afecta a muchísimos, yo diría que a todas las reacciones del cuerpo, y lo más importante es que no tiene ningún tipo de contraindicación, ¿no? O sea, no hay ninguna situación en la que digamos, no, mira, los niveles de vitamina D deberían ser bajos en esas condiciones. Así que os quiero, después de que escuches este episodio, a todos pidiendo los niveles de vitamina D en sangre y acudiendo al médico o a quien sea, un profesional sanitario de confianza que os dé la suplementación adecuada. Ahora que ya sabemos qué es, cómo obtenerla y qué funciones tiene, vamos a ver qué niveles deberíamos tener. Ya os he comentado antes que en la analítica lo que vamos a medir es el 25-hidroxicolecalciferol, que es como la vitamina D del medio, ¿no? De la que generamos en la piel, la que ha sufrido la primera hidroxilación. Esa es la que se va a medir en sangre, y esos niveles se consideran normales, se considera que están correctos, de 30 nanogramos mililitro. Os digo las unidades porque, aunque esto es lo típico que te decía tu profesor de matemáticas en primaria, o te bajaba puntos si no lo hacías bien en el examen y ponías el resultado correcto, pero no unidades, yo hace poco entendí que era muy importante, porque tuve una paciente que no vive en España y me dio unos análisis y yo caí en la trampa de no mirar las unidades. Tenía unos niveles de 70 o algo así y yo dije, perfectos. Y luego ella me avisó, porque ella ya le había pasado alguna vez, y me dijo, ¿te has fijado que las unidades son diferentes? Y en efecto yo no me había fijado y dije, vale, no están tan perfectos. De hecho, la había felicitado, le había dicho, nunca me había llegado alguien con unos niveles de vitamina D tan bien. Y me dijo, Marta, creo que no. En efecto, entonces, 30 nanogramos mililitro es lo que se considera normal. ¿Por qué son esos niveles los que se consideran correctos? Bueno, por debajo son deficientes, bueno, hay diferentes rangos, por debajo muy deficientes, bueno, da igual. Por encima de 30 se considera normal. Para mí sigue considerándose bajo. Esos niveles se pusieron hace muchos años porque se consideró que estos niveles eran los que te aseguraban de no sufrir osteomalacia. Hoy, bueno, perfecto, es importantísimo tener unos niveles por encima de 30 para no sufrir osteomalacia, pero ya sabemos que los niveles deberían estar más, pues entre 50, 60, 70, para mí, bueno, pues un 50-60 me daría por bastante contenta. La mayoría de la población, pues creo que la media está por debajo de 25, ¿vale? Por lo tanto, pues lo que os decía antes, hay un gran déficit de vitamina D. ¿Por qué aviso esto? Porque mucha gente llega al médico y a lo mejor tiene 30 y se lo consideran bien. Bueno, esto ya cada uno, pero yo sí que lo subiría más. También el rumor, y bueno, no es rumor, tiene algo de cierto, que la vitamina D, al ser liposoluble, se acumula y puede llegar a ser tóxica. No conocemos exactamente cuáles son los valores de toxicidad, ¿vale? Es decir, sabemos que por 80... por menos, debajo de 80 sabemos 100% que es segura, incluso por debajo de 100. Pero bueno, como que necesitamos unos valores, pues de lo que decíamos antes, 60, 70, estamos en un rango de seguridad. Por lo tanto, que no tengáis miedo y que no es tan fácil llegar a esos niveles. Incluso gente que ha hecho mal la posología de los medicamentos o suplementos de vitamina D, suben y no llegan a toxicidad ni llegan a tener ningún tipo de efecto secundario. La gran duda es, ¿me tengo que suplementar? Bueno, pues lo más seguro es que sí, no lo sabemos. Mi recomendación es que te midas los niveles en sangre, que le pidas a tu médico, o que si no vayas a un laboratorio en privado y te los midas. Aunque yo siempre recomiendo que se mida la vitamina D
y también la paratormona, la hormona que os he dicho antes que sacaba el calcio de los huesos, y los niveles de calcio, para hacernos una idea de cómo está todo esto relacionado. Y una vez que sabemos los niveles y sabemos a qué queremos llegar, pues poner un suplemento adecuado. Dentro de la suplementación esto es complicado porque tenemos algunos medicamentos que son los que suelen mandar los médicos, que no es la vitamina D3, no es la vitamina inicial, sino que ya ha sufrido una de las hidroxilaciones. Se puede tomar ese perfectamente, pero a mí sí me gusta dar la vitamina D3, ya que si nuestro hígado y nuestro riñón actúan como si la estuviésemos sintetizando por la piel, me parece como más natural, aunque por supuesto estamos suplementando, pero bueno. Y a mí me gusta dar esa vitamina D de forma diaria, por varias razones. Primero, porque los estudios que se han realizado entre dar dosis quincenales o mensuales, como estamos acostumbrados a que nos paute el médico, frente a dosis diarias, se ha visto que se aumentan los niveles a largo plazo de forma más efectiva, de forma diaria. Y segundo, porque a mí me parece que nuestro cuerpo simula mejor esa exposición al sol que deberíamos hacer de una manera evolutiva. Sabéis que me gusta mucho hablar sobre medicina evolutiva, intentando imitar o intentando que nuestros actos, nuestros alimentos, movimientos, descansos, se parezcan a lo que nuestros genes están programados para hacer. Por lo tanto, un consumo de vitamina D de forma diaria por la mañana creo que va a hacer que simule esa acción del sol en la piel de forma diaria, como si nos fuésemos pues o a cazar, recolectar o a movernos de sitio cuando pues estábamos en las cuevas, ¿no? Entonces, bueno, pues una vitamina D3 diaria por la mañana, y la dosis va a depender de los niveles en los que estemos, de si tenemos alguna enfermedad autoinmune, de si a qué niveles queremos llegar, va a depender de muchas cosas. Pero bueno, para hacer una recomendación así general en el podcast, que por favor esto debería ser muy personal y que cada uno pues vaya a consulta con su profesional sanitario, pues ya sea nutricionista en este caso, pero también al médico, a enfermería, en la farmacia, lo que sea. Pues yo recomiendo de 2.000 a 4.000 unidades diarias, pudiendo ser menos en algunos casos y pudiendo ser más en otros. El tipo de suplemento, por supuesto que varía, ¿vale? Los suplementos, la calidad de los suplementos o medicamentos es completamente distinta y va a depender no solo del tipo de vitamina D, sino en el contexto que venga. Como es una vitamina liposoluble, va a venir en aceite. Por lo tanto, si intentamos que el aceite sea de mejor calidad, a lo mejor el suplemento es un poquito más caro, pero tendría sentido no meternos un aceite refinado, inflamatorio, al tomarnos la vitamina D. Sería un poco contradictorio, ¿no? Entonces, intentar buscar alguna vitamina, algún suplemento que venga en aceite de oliva, que los hay, pues sería una buena opción. Estos suplementos los vais a encontrar tanto en cápsulas, a veces ya unidos a K2, o también en gotas. Cada vez soy más fan de las gotas porque me parecen más, pues, modulables, ¿no? Pues que ahora llega el verano y me voy a ir una semana a la playa, pues a lo mejor me tomo un poquito menos. Que estoy en invierno y quiero, pues me puedo tomar más, ¿no? Y ahí puedes controlar un poquito mejor que con las cápsulas, que cuando vienen pues cápsulas de 4.000 unidades, pues o 4.000, 8.000, no tienes más opciones de variar. Y sin querer extenderme mucho más, quiero mencionar y nombrar la importancia del magnesio en el metabolismo de la vitamina D. Muchas veces se dan combinados, yo muchas veces mando magnesio, vitamina K2 y vitamina D, porque el magnesio es necesario, sobre todo cuando sospechamos de una falta de magnesio, que esto daría para otro podcast, pero el magnesio es de esos minerales súper necesarios que participan en muchísimas reacciones en el cuerpo, creo que son más de 300, y que en cambio obtener los valores, los niveles necesarios de magnesio a través de la alimentación cada vez es más complicado por la deficiencia de magnesio en los suelos y por lo tanto en los alimentos. La agricultura tan intensiva ha hecho que los suelos cada vez estén más empobrecidos de todo y en concreto pues de magnesio. Entonces, aportar magnesio, citrato de magnesio o bistiglicinato de magnesio, porque luego hay muchas sales y muchas de ellas pues no se absorben correctamente e incluso son laxantes. O sea que aquí hay que tener cuidado, que también solemos irnos al suplemento más barato y luego pues
pues no obtenemos los beneficios que buscamos. Por tanto, el magnesio es súper importante también en el mecanismo de la vitamina D. Bueno, como veis, la vitamina D podría dar para un podcast solo. O sea, un podcast solo, me refiero a un programa de podcast solo sobre la vitamina D. Es súper interesante, cada vez se conoce más, cada vez se estudia más la vitamina D frente a específicamente cada tipo de enfermedad y los resultados son espectaculares. En cambio, ha salido del protocolo de pedir la vitamina D en una analítica general, ya no la piden a no ser que la marquen específicamente. Por lo tanto, insistid y pedir que os midan la vitamina D. Yo recomiendo medirla cada 6 meses, sobre todo si estamos en déficit y vamos a suplementar, o si está muy baja, a lo mejor cada 3 meses, para asegurarnos que la forma que estamos suplementándonos está funcionando y está subiendo los niveles que queramos. Y si no, pues habría que hacer otra cosa. También me ocurre con gente que, a pesar de estar suplementando, no está subiendo esos niveles de vitamina D. Puede ocurrir por diferentes cosas. Primero, porque la suplementación no esté siendo la cantidad adecuada, porque una situación de inflamación, estrés, produce un gasto mayor, por lo tanto a lo mejor estamos gastando más de lo que estamos aportando. También puede ocurrir con una inflamación intestinal que no se esté absorbiendo de la manera adecuada. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y por eso hacer revisiones periódicas, pues eso, sobre todo al principio, a lo mejor cada 3 y si no cada 6 meses, 2 veces al año, ir midiendo esos niveles que estén adecuados y poder ir jugando con la cantidad de suplementación, sería lo perfecto y como os decía al principio, una manera barata y sencilla de medir uno de los parámetros que más van a tener importancia en nuestra salud global. Y con esto finaliza el episodio de hoy. Espero que os haya interesado y os haya resultado útil, sobre todo, que lo podáis poner en práctica, que a mí es lo que me interesa. A mí es un tema que me apasiona, así que si tenéis dudas, más preguntas, si queréis que desarrollemos algo, pues me podéis escribir y lo haré encantada en otro episodio. Si quieres apoyar este contenido, puedes dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, que te suscribas a YouTube o en Spotify y que si crees que le puede interesar a alguien, que seguro que conoces a alguien con una vitamina D muy bajita, le compartas este contenido y así me ayudas a mí a llegar a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.